Daremos inicio al tema equilibrio químico. Vamos a dar una breve introducción de lo que es el equilibrio ácido-base. Antes de eso, vamos a hablar acerca del agua, porque el agua es el disolvente más abundante en la Tierra. Se purifica fácilmente y no es tóxica, por lo cual se usa con frecuencia para realizar análisis químicos. La mayoría de los sólidos que se estudiarán son electrolitos. Los electrolitos forman iones en agua y en otros disolventes y producen soluciones que conducen la electricidad. Vamos a tener electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes se ionizan casi por completo y los débiles se ionizan solo de forma parcial. Los electrolitos pueden ser ácidos o bases. Un ácido es una sustancia que dona protones y una base la identificaremos como una sustancia que acepta protones. Por lo tanto, podemos decir que vamos a tener ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. Vamos a hablar acerca de la autoprotólisis que sufre el agua. El agua es anfótera, eso significa que puede actuar como un ácido o como una base débil. Por lo tanto, vamos a identificar que si nosotros tenemos en una reacción agua más agua, nos va a producir iones hidróneo más iones hidróxido. Los iones hidróxidos tienen carga negativa y los iones hidróneo tienen carga positiva. Por lo tanto, llamaremos entonces, como actúa de forma débil la disociación, llamaremos entonces a este base 1, ácido 2, ácido 1 y base 2. Para calcular la constante del agua, entonces la constante va a ser igual a la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Recuerden que todo lo que tiene que ver con concentraciones de una sustancia lo vamos a escribir entre corchetes, ¿verdad? Entonces, la concentración de los iones hidróneo multiplicada por la concentración de los iones hidróxido dividido entre la concentración del agua por la concentración del agua. Muy bien. Ahora, si nosotros despejáramos esto, entonces la constante del agua al cuadrado es igual a la concentración de los iones hidróneo por la concentración de los iones hidróxido. Llamaremos a la constante del agua KW y KW es igual a 1 por 10 a la menos 7 multiplicada por 1 por 10 a la menos 7. Estas son las concentraciones del hidrógeno y concentración del ion hidróxido. Como el grado de disociación del agua se ha medido experimentalmente, se ha encontrado estas concentraciones a 25 grados Celsius. Entonces esto significa que la concentración del agua, la constante, perdón, del agua a 25 grados Celsius es igual a 1 por 10 a la menos 14. El valor para la constante del agua a diferentes temperaturas, ustedes pueden encontrar una tablita en el libro, en la página 145, la tabla 5.4, tiene la constante del agua
a diferentes temperaturas. Ahora, vamos a introducir un concepto al cual llamamos función P. La función P no es más que encontrar el logaritmo negativo de algo. Entonces, si fuera función P de X, la fórmula originalmente es menos logaritmo de X. Es conveniente utilizar el término pH para expresar la concentración del ion hidrógeno, ya que a veces los valores son muy pequeños y durante las titulaciones su magnitud puede variar mucho. Por lo tanto, el término pH se define como el logaritmo negativo de la actividad de iones hidrógeno de una solución. Entonces, pH es igual a menos logaritmo. Vean que como ya habíamos hecho la reacción, ya sabemos que la concentración que necesitamos es de los iones hidrógeno para encontrar el pH. Entonces, menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno va a ser la fórmula para pH. Ahora, de igual forma, nosotros podemos encontrar la concentración de los iones hidróxido. Entonces, para encontrar la función P de la concentración de los iones hidróxido, la fórmula que nosotros utilizamos es POH es igual a menos logaritmo de la concentración de los iones OH o de los iones hidróxido. Si nosotros necesitamos encontrar la función P de la constante del agua, esto es igual a menos logaritmo de la constante del agua. Pero en algunos casos no nos es posible saber cuál es la constante del agua de inicio. Por lo tanto, la pKw también es igual a pH más pOH. Recordemos que ya habíamos sacado la KW del agua a 25 grados Celsius. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar pKw, sería igual a menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. Si nosotros resolvemos esto en nuestra calculadora, vamos a utilizar el símbolo negativo que tenemos aquí entre paréntesis y no el signo menos. Así que menos la función logarítmica, menos logaritmo, y ahora entre paréntesis vamos a escribir lo que tenemos aquí. Entonces abrimos paréntesis y escribimos 1 expo, usamos este negativo y lo elevamos a la 14. Cerramos el paréntesis y eso nos da un resultado de 14. Así que pKw a 25 grados Celsius es igual a 14. De esa forma, entonces, podemos decir que en este caso 14 es igual a pH más pOH. ¿Ven? Así de fácil.
Vamos a resolver entonces un ejercicio de ejemplo. El ejercicio dice, la concentración de ion hidrógeno es 5.0 por 10 a la menos 7. Calcule el pH. Entonces, ya dijimos que pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Entonces, en este caso ya nos están diciendo que esta es esa concentración y solo vamos a sustituir. pH es igual a menos logaritmo de 5.0 por 10 a la menos 7. Cuando nosotros hacemos esta operación en la calculadora, nos da un resultado de 6.30. 6.30 es la respuesta de pH para este ejercicio. Ahora resolveremos este otro ejercicio. El pH de una solución es 10.70. Calcule la concentración de ion hidrógeno. Vean que en este caso ya nos están diciendo cuál es el pH. Es 10.70 y lo que nos están pidiendo es la concentración. Entonces la fórmula de pH es igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno o hidrógeno. Entonces en este caso esta es nuestra incógnita. Así que nosotros ya conocemos cuánto es pH. pH es 10.70, que es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es despejar esta fórmula. Una forma más sencilla de hacerlo es intercambiar de lugar o de posición. Podemos nosotros con eso eliminar este signo negativo o podemos multiplicarlo todo por menos 1 y así eliminar este signo negativo. Entonces vamos a pasar lo que está aquí negativo, del otro lado pasará positivo, ¿verdad? Entonces logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno o hidrógeno es igual a 10 a negativo, porque si este está positivo pasa a negativo, negativo 10.70. Ahora, para nosotros poder despejar este logaritmo, lo que aplicamos es antilogaritmo. Entonces la concentración de los iones hidrógeno va a ser igual al antilogaritmo de negativo 10.70. El antilogaritmo es la inversa del logaritmo, ¿verdad? Por lo tanto, en su calculadora, lo único que ustedes necesitan hacer es apretar Shift, logaritmo, y se muestra la base 10. Esta base 10 es que ahí está elevado este número que nosotros tenemos acá. Es decir, que sería lo mismo escribir que la concentración de los iones hidrógeno es igual a 10 a la menos 10.70. Entonces, el antilogaritmo escribimos Shift, la tecla log, que ustedes pueden observar que ahí dice 10 a la X. Y como este está negativo, no usamos el signo menos, sino el negativo que tenemos entre paréntesis. Y escribimos el número 10.70 en este caso. Eso nos da un resultado igual a 1.99 por 10 a la menos 11. Como esto es una concentración,
nosotros escribimos la letra M mayúscula para representar que es concentración molar. Y como esto es un número tan pequeñito, nosotros podemos aproximarlo a 2 por 10 a la menos 11 molar. Hemos hablado acerca de los ácidos y bases fuertes y su cálculo de pH. Ahora, para poder calcular el pH de soluciones de ácidos y bases débiles, tenemos que tomar en cuenta que no se disocian completamente o no se ionizan completamente, sino solo parcialmente en solución acuosa. Por lo tanto, van a tener constantes. En el caso de los ácidos, van a presentar una constante de acidez que vamos a llamar Ka. Y en el caso de las bases, van a presentar una constante de basicidad que vamos a llamar Kb. Entonces, para poder determinar la constante de acidez, nosotros tenemos que Ka o constante de acidez va a ser igual a la concentración de los iones hidronio que se están disociando, ¿verdad? Por la concentración del anión dividido entre la concentración total del ácido que nosotros estamos disociando menos X. Las constantes de acidez han sido en su mayoría calculadas, pero muchas veces nos encontramos con sustancias a las cuales debemos calcular esa constante de acidez. Cuando nosotros calculamos pH para un ácido débil, entonces podemos obtener una fórmula más condensada si nosotros tenemos que se cumplen ciertos requisitos. Entonces, los requisitos que necesitamos aprender o comprender para poder utilizar una fórmula más condensada sería que la Ka sea menor que 1 por 10 a la menos 3. Si Ka para ese compuesto es menor que esto, nosotros podemos usar. Y también necesitamos que la concentración del ácido inicial sea mayor que Ka. Si esos dos requisitos se cumplen, entonces nosotros podríamos usar una fórmula condensada. Y marquen bien estos requisitos porque son muy importantes. Requisitos para fórmula condensada. Entonces, vean, en una reacción nosotros asignamos a esto como X y a este también como X. Entonces, la constante de acidez va a ser igual a X por X dividido entre la concentración inicial del ácido menos X. En este caso,
necesitamos nosotros saber que si estos dos requisitos se cumplen, este X es despreciable. Por lo tanto, si eso se cumple, entonces nosotros podemos utilizar una forma más abreviada. Si nosotros despejamos esta fórmula, entonces nos va a quedar que X es igual a la raíz cuadrada de la concentración de Ka, perdón, por la concentración del ácido. Y X es igual a la concentración de los iones hidróneo. Entonces, por lo tanto, la concentración de los iones hidróneo es igual a la raíz cuadrada de Ka por la concentración del ácido. Recuerden que esta fórmula solo podemos utilizarla si se cumplen ambos requisitos. Si cumple los dos requisitos, usamos esta fórmula. Si estos requisitos no se cumplen, entonces debemos utilizar la fórmula cuadrática. Vamos a utilizar esto partiendo de la fórmula cuadrática que normalmente usamos en matemáticas. Entonces, más adelante haremos algunos ejercicios al respecto. Ahora, antes de continuar con ejercicios, es importante que hablemos acerca del grado de disociación, porque ya hemos dicho que las soluciones de ácidos y bases débiles no se disocian completamente, sino solo parcialmente. Entonces vamos a hablar de ese grado de disociación. El grado de disociación lo vamos a ejemplificar por un símbolo infinito con un sufijo de grado. Entonces, este es grado de disociación. Lo podemos escribir así o podemos escribir de esta forma. Entonces, el grado de disociación o el grado de ionización, como aparece en otras literaturas, es igual a lo que se ioniza o lo que se disocia dividido entre la concentración del total de la sustancia. Y el porcentaje de ionización es igual al grado de ionización por 100%. Entonces, por lo tanto, para poder encontrar el grado de ionización, primero tenemos que encontrar lo que se disocia con la fórmula expresada anteriormente. Y luego tenemos que encontrar el porcentaje de ionización. Como ya conocemos la fórmula, entonces el grado de ionización lo vamos a calcular a partir de la concentración que nos dan del ácido y encontrando la concentración de iones hidróneo de lo que se está disociando, que va a ser igual
a la Ka multiplicada por la concentración del ácido, la concentración inicial del ácido, y a eso nosotros le sacamos la raíz cuadrada. El siguiente ejercicio dice, una solución de ácido acético 0.100 molar a 25 grados Celsius está disociada en 1.34%. Calcule el valor de la Ka para HOAC. HOAC es una abreviación de ácido acético. La fórmula completa del ácido acético es CH3COOH. Pero normalmente solemos abreviarlo de esta forma. Así que la reacción de disociación es ácido acético más agua, nos produce iones hidrógeno más acetato. Entonces, para resolver este ejercicio, nosotros vamos a necesitar la fórmula que aprendimos hace un momento, donde nos dice que la concentración de los iones hidrógeno es igual a la raíz cuadrada de Ka menos la concentración del multiplicada, por la concentración del ácido inicial. Vamos a ponerle aquí paréntesis. Esa es la fórmula que acabamos de aprender. Ahora, esta fórmula nosotros necesitamos despejarla. Primero porque ya nos están dando el valor de los iones hidrógeno. Es igual a 0.100 molar. Entonces, como ya nos están dando esa concentración inicial y también nos están dando cuánto es el grado de ionización, ya tenemos estos dos datos. Así que lo que nos hace falta es encontrar el valor de Ka. Nuestra incógnita entonces es Ka. Eso es lo que no conocemos. Lo primero que necesitamos hacer es dividir ese porcentaje de 1.34 entre 100, porque como está en porcentaje tenemos que hacer esa división. Esa división nos da un valor de 0.0134. Recuerden ustedes que también hemos dado la fórmula para encontrar el grado de disociación, ¿verdad? Entonces, el grado de disociación es igual a lo que se disocia entre el total de la sustancia. Vean ustedes que el grado de disociación nos dio un total de 0.0134. Entonces, 0.0134 es igual a lo que se disocia, que no sabemos cuánto es todavía, entre el total de la sustancia, que el ejercicio nos está diciendo que es 0.100 molar. Entonces ahora lo que queremos es despejar para saber cuánto es lo que se está disociando, qué concentración tiene lo que se está disociando. La forma más fácil de hacer esto es pasando este que está dividiendo a multiplicar. Así que despejamos y 0.0134 lo vamos a multiplicar por 0.100 y eso va a ser igual a la concentración de los iones hidrógeno que se están disociando. Al multiplicar 0.0134 por 0.100 nos da un resultado de 1.34 por 10 a la menos 3. Eso es la concentración de los iones hidrógeno que se están disociando. Ahora que ya tenemos el valor de
vamos a ir a sustituir a la fórmula. Y vamos a decir que 1.34 por 10 a la menos 3 es igual a la raíz cuadrada de Ka por la concentración inicial, que es 0.100 molar. ¿Ven? Entonces, ya tenemos nosotros sustituidos los datos. Vean que en este caso necesitamos sacar todo esto de la raíz cuadrada. Entonces, lo más conveniente es elevar ambas cosas al cuadrado. De esa forma eliminamos esta raíz cuadrada. Entonces ahora nos queda 1.34 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado es igual a Ka por 0.100. Entonces, si al elevar 1.34 por 10 a la menos 3 al cuadrado, nos da un resultado de 1.7956 por 10 a la menos 6. Y eso es igual a Ka por 0.100. Ahora, este que está multiplicando lo pasamos a dividir y entonces tenemos 1.7956 por 10 a la menos 6 dividido entre 0.100 y eso es igual a Ka. El resultado entonces de Ka es igual a 1.7956 por 10 a la menos 5. Vamos a redondear y eso nos va a dar igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Ese es el valor que corresponde a Ka. Y vamos a terminar con un último ejercicio que dice, calcule el pH y el pOH de una solución de ácido clorhídrico 0.050 molar. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, completamente disociado. Por lo tanto, la concentración de los iones hidronio es igual a 0.050. Entonces, es igual a menos logaritmo de 0.050. Y eso nos da igual a 1.30. También el ejercicio nos está pidiendo el pOH. Recuerden ustedes que ya habíamos hecho también el enunciado de la fórmula donde pKW es igual a pH más pOH. Entonces, pKW ya lo conocemos, que es igual a 14. Y pH lo acabamos de encontrar, es 1.30. Ahora entonces podemos despejar para pOH. Entonces, como ya podemos despejar para pOH, lo que está sumando pasa restando, ¿verdad? Entonces, 14 menos 1.30 es igual a pOH. 14 menos 1.30 es igual a 12.70. pOH entonces es igual a 12.70. Ya tenemos entonces los resultados para pH es igual a 1.30 y para pOH es igual a 12.70.
Recuerden que cuando son ácidos fuertes, nosotros usamos esa concentración de una vez porque asumimos que se disocia completamente. Cuando son ácidos débiles, nosotros debemos encontrar la concentración de iones hidróneo de lo que se está disociando para poder entonces calcular pH o pOH. Trabajan entonces en estos ejercicios que se les ha presentado y más adelante estaremos subiendo más videos de ejercicios de pH.